Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar hoy compartiendo un tema sobre el Día de Acción de Gracia. Vamos a estar hablando de Thanksgiving para los que viven en Estados Unidos o también para todos aquellos hermanos que viven en otras naciones, en otros lugares, pero que también festejan el Día de Acción de Gracia porque consideran que están dándole gracias a Dios. Pues tal vez usted lo hace con esa intención, pero vamos a conocer la verdadera historia del Día de Acción de Gracia. Para eso primero vamos a orar y después vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. En el nombre de Jesús, por esta palabra que hemos de leer, pedimos que tú nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento, Padre, nos ayudes a comprender, danos tu temor, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, a fin de agradarte a ti, solamente a ti, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer primeramente en Romanos 12:2, que nos dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si es bueno, si es agradable y si es perfecto. ¿Cómo vamos a saber esto? Cuando también la Escritura nos dice en el Salmo 106:35 que el Señor dice que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. También en Jeremías 10:2 el Señor nos dice, así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos os aterroricen, aunque las naciones tengan temor. El camino de las naciones no aprendan. Esa palabra nos da el Señor. Vamos a estar hablando y también hay una amonestación muy fuerte allí en 1 Corintios capítulo 10. Dice, amonestaciones contra la idolatría. Tengamos en cuenta que el Señor nos ha dicho, las costumbres de las naciones no aprendan. ¿Por qué? Porque son vanidad, dice la Escritura. Y aquí entonces en 1 Corintios 10 leemos para gloria de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A pesar de que ellos todos habían compartido una misma comida, una misma palabra, un mismo bautismo, habían visto los mismos milagros, dice que muchos de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para que nosotros no codiciemos las cosas malas como ellos la codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Por eso dice, se sentó ese pueblo a comer y a beber. Hoy en día hay muchas fiestas paganas que son de comer y de beber, que nosotros muchos ignoramos porque dicen, no, pero esa fiesta que estamos festejando el nacimiento de Jesús, sentémonos a comer y a beber. Resulta que no es la fiesta de Jesús, es la fiesta de un tal Nimrod, que fue algo que fue adaptado. Y si vamos al famoso Thanksgiving o el Día de Acción de Gracia, es exactamente lo mismo, Vamos ahora a ver la historia. Dice, y tampoco forniquemos como algunos de ellos, y cayeron en un día 23,000, y no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron.
por las serpientes, ni murmuré como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, dice el Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Es algo lo que se está haciendo para los ídolos? Antes digo que los gentiles... Escuche bien en versículo 20 de Corintios 10, donde dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Nos pregunta la palabra. ¿Por qué nos pregunta eso la palabra? Porque, amados hermanos, nosotros si decimos que es para Dios, así como el pueblo aquel decía, vamos a hacerle fiesta al Dios que nos sacó de Egipto. Pero habían hecho un becerro y unos bailes, unas danzas que hacían, aquel desorden que armaban, aquella fiesta que armaban. Dios nos agradó y muchos de ellos murieron, dice la Escritura. Y también es esta fiesta de acción de gracia que dice, vamos a ver de dónde proviene. Entonces he tenido que ir a buscar a la historia, a ver si en realidad es la historia de un pavo o es otro tipo de historia. Entonces leemos un poquito de la historia. Dice, según registros históricos, la llegada de este día no fue el primer contacto entre las tribus nativas de América y los peregrinos británicos. Incluso estos últimos ya habían llevado nativos a Europa para venderlos como esclavos o como parte de la compañía. Incluso algunos ya dominaban el inglés, o sea, había todo un tipo de comercio porque era tiempo de los esclavos. Y después del Día de Acción de Gracia también viene el Viernes Negro, como que se remataban más barato los esclavos que eran de piel oscura. Lo que sí sucedió fue la celebración que se cuenta como el primer Día de Acción de Gracia en la colonia de Plymouth, ubicada en Massachusetts, aunque parte de este evento han sido omitidos dentro de los libros de las escuelas. Por ejemplo, la alianza entre los colonizadores y los Wampanoag fue por necesidad, después de que ésta fuera diezmada por una fiebre proveniente de Europa, lo que obligó al jefe de esta tribu de Masayot a recurrir a los peregrinos para poder enfrentarse a las tribus enemigas. Se dice que no hay una sola evidencia de que los miembros de Wampanoag estuvieran realmente invitados. Incluso los textos dicen que 90 integrantes de la tribu estuvieron presentes y algunos expertos piensan que la realidad es que estos eran soldados enviados por unos líderes tras escuchar disparos que resultaron ser parte de dicha celebración. La verdadera y terrible historia detrás del Día de Acción de Gracia. Esto es el comienzo, pues en el primer encuentro los peregrinos, escuche bien, robaron de las provisiones de los Wampanoag. No sé exactamente cómo se pronuncia,
porque está en otro idioma, pero así es como está escrito. Para sobrevivientes en el invierno, o sea, le robaron, para ellos poder sobrevivir, le robaron los alimentos, dice, y buscaron para sobrevivir en el invierno hasta que Masayó buscó la alianza. Las batallas continuaron y tras la muerte del líder, la sangre volvió a correr en los territorios de las tribus nativas. Después de la primera cena de Acción de Gracia, las cosas se tornaron más violentas, y es que los peregrinos decidieron mostrar su gratitud después de ser ayudados por la tribu, masacrando a los nativos para quedarse con sus terrenos. Hicieron una cena, como que les estaban dando una comida, pero ahí me está hablando que los mataron. Los invitaron a comer y después los mataron para quedarse con sus terrenos, además de capturar, esclavizar y aniquilar a los locales para su beneficio. Después de la muerte de Masayot, su hijo, Wamshuta se convirtió en el líder de la tribu, mientras que llegaban alrededor de 25,000 peregrinos a las 13 colonias, y dicha gentrificación avivó la llama de las tensiones que empeoraron tras la misteriosa muerte de Wamshuta, tras visitar a los puritanos para remediar esa situación que estaban haciendo. Tengo bastante información sobre eso. Dice, de acuerdo a un artículo publicado por el Diario Histórico de Massachusetts, la guerra del rey Felipe tomó la vida del 30% de la población colonizadora, además de la población nativa americana. Este conflicto se elevó y comenzó la guerra del rey Felipe, donde los nativos americanos quemaban colonias, secuestraban peregrinos para más tarde pedir rescate, mientras que los colonizadores destruían y saqueaban a los pueblos nativos. Esto que estamos leyendo dice que masacraron 600 nativos, y esta guerra terminó con la muerte de Metacomet, que constó en su desmembramiento y decapitación. Los peregrinos emplearon su cabeza, pusieron su cabeza en una estaca que tuvieron en exhibición por 25 años en Plymouth. Después de la masacre del Día de Acción de Gracia, los nativos americanos nunca se recuperaron realmente, y con cada guerra subsecuente la población se redujo exponencialmente hasta ser relegados a reserva de lo que alguna vez fue su territorio. Ellos fueron llevados a reservas, a diferentes lugares, se les cambió de lugar, se les dio un lugar en otro lugar. Dice que fueron alrededor de 25,000 peregrinos y 13 colonias que vinieron a colonizar, y toda esta historia de muerte, de sangre derramada, ¿cómo es posible que el pueblo cristiano pueda hoy en día estar diciendo, estamos celebrando, le damos gracias a Dios por la tierra que es la tierra que robamos, la gente que matamos, por la sangre derramada inocente? No podemos. Vamos a seguir leyendo un poquito más para que también nos informemos. Dichas celebraciones incluso parte de nuestra cultura popular, y hasta en algunos casos parte de las clases de historia dentro de los temas de la educación básica en algunas escuelas de habla hispana. Por ende, la mayoría de las personas dentro del continente americano tenemos presente la llegada de Mayflower y la cena entre colonizadores y nativos. La realidad es que este evento histórico es el ejemplo perfecto de la frase que dicta que la historia la escriben los vencedores. Los vencedores, pero aquellos que murieron, aquellos que perdieron sus tierras, no estaban para escribir la historia.
pues la celebración estadounidense tiene un trasfondo mucho más sangriento, trágico y largo que recientemente ha sido renombrada por muchos como la masacre del Día de Acción de Gracia. O sea, ese día se le ha agregado la masacre del Día de Acción de Gracia. Y esto, hermanos, muy triste. Cómo el pueblo de Dios va a estar en esto, amados hermanos. Como dice, el mundo sacrifica, y ¿a qué lo sacrifica? Lo sacrifica a los demonios. Nosotros no podemos estar en estas cosas. Bendito sea el Señor. Y hubieron varias muertes. Dice que esto fue el comienzo. Para colonizar, mataron. Para robarle también sus alimentos y para poder sobrevivir. Es muy fuerte esta historia. Esto que sucedió fue una celebración que se cuenta como el primer día de acción de gracia en la colonia de Plymouth, ubicada en Massachusetts, aunque parte de este evento han sido omitidos dentro de los libros de las escuelas. ¿Por qué ha sido omitido? Porque no se puede decir lo que en realidad pasó, que para ganar la tierra y para sobrevivir se le robó comida a los nativos, se les robó lo que tenían para sobrevivir. Recordemos que este es un país que cae nieve, que hace muchísimo frío. Tal vez ellos cosecharon, porque también se festeja el día de la cosecha, que es cuando festejan Halloween, después entran los fríos. Y juntaban sus cosechas y resulta que después le roban sus cosechas, le quitan todo para poder sobrevivir los que habían llegado a colonizar, les roban las tierras, lo matan las tribus, y eso le podemos decir, vamos a dar gracias por la tierra que hemos robado, vamos a dar gracias por las muertes, que la sangre derramada inocente. No podemos. Esta historia es una historia de sangre. No, nosotros no podemos. Recordemos que la Escritura dice no matarás. No podemos nosotros estar en este tipo de fiesta. El pueblo de Dios no se puede sentar. Cuando usted se sienta a comer, debe de saber que usted dice, le damos gracias a Dios porque por la tierra que se le robó a gente inocente, y muchos fueron expropiados de sus tierras y relegados a diferentes lugares, apartados de su lugar donde vivían. ¿Por qué? Porque todos aquellos que vinieron a colonizar de Inglaterra y de otros lugares más, quitaron las tierras a estos nativos. Entonces, para los nativos, para los sobrevivientes, para ellos es un día de duelo, no es un día de acción de gracia, porque este día está manchado con sangre inocente. Esa es la historia, es una historia manchada con sangre inocente. Por eso el Señor nos dice, no aprendas a hacer las costumbres de las naciones, que nosotros no aprendamos a hacer lo que ellos hacen, no festejemos lo que ellos festejan. Porque ¿de dónde viene todo eso? Cada vez que tú vas a festejar algo, tú tienes que preguntar, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde ha salido esto? Danos entendimiento, danos sabiduría, ayúdame a conocer la historia verdadera. Nosotros tenemos que agradar a Dios. El Salmo 106 que leímos al principio dice, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Pero ¿qué es lo que ellos festejan? Estudiemos, amados hermanos, y pidámosle perdón a Dios por esa sangre inocente. Tal vez ellos le compartieron su comida primero con buenas intenciones y después fueron asaltados, muertos y robados. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Erráis porque desconocer las Escrituras. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios, pero tenemos que también informarnos en la historia, qué fue lo que pasó. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta información. Gracias por tu palabra. Te pedimos perdón
que en otro tiempo, Señor, éramos ignorantes y pecábamos por la ignorancia que había en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Padre, por esa ignorancia que hemos pecado contra ti, uniéndonos, Señor, muchas veces creyendo que dábamos gracias, que era el día de gracias, Señor, de dar gracias a tu nombre, cuando se está dando gracia por haber robado, por haber matado, por haber derramado sangre inocente de personas buenas, Señor, que vivían en esa tierra. Padre, ten misericordia de nosotros, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Como dice, esa sangre clama desde la tierra por venganza. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.